¿Sabías que la Biblia es el libro más influyente, estudiado y traducido en la historia de la humanidad? A lo largo de los siglos, ha sido el pilar de la fe de millones de personas. La fuente de inspiración para innumerables artistas, y un faro de guía espiritual para diversas culturas en todo el mundo. Pero lo que probablemente no sabías es que detrás de las historias que todos conocemos, como la creación del mundo o la vida de Jesús, hay una narrativa épica que ha pasado por siglos de cambios, traducciones, guerras y persecuciones. Hoy te invitamos a descubrir la historia completa de la Biblia como nunca la has visto antes. No es solo un libro antiguo, es mucho más que un conjunto de textos sagrados. La Biblia es un testimonio vivo de la lucha humana por entender lo divino, por interpretar el propósito de la vida y por buscar la redención. ¿Estás listo para este increíble viaje? Te aseguramos que cuando termines de ver este vídeo, tendrás una nueva perspectiva de este libro, sin importar si eres creyente o no. ¿Qué hace tan especial a la Biblia? Para muchos, la Biblia es simplemente la palabra de Dios. Pero, ¿sabías que es también un reflejo de la historia de la humanidad, llena de misterios, desafíos y momentos clave que han cambiado el curso de las civilizaciones? Más de 40 autores contribuyeron a su redacción, abarcando 1500 años de historia y cubriendo desde la creación del mundo hasta el surgimiento del cristianismo. La Biblia es única no solo por su mensaje, sino también por su asombrosa coherencia a lo largo del tiempo y las culturas que han influido en su formación. Cada libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un propósito, un contexto y una historia. Los textos originales fueron escritos en hebreo, arameo y griego, y luego traducidos a miles de idiomas. Hoy en día, es el libro más traducido del mundo, disponible en más de 3000 idiomas. ¿Cómo ha logrado la Biblia este impacto global? No es solo la espiritualidad lo que la convierte en un libro tan importante. Es su capacidad de adaptarse, de sobrevivir y de impactar en momentos históricos cruciales. La Biblia ha sido parte de momentos decisivos como la caída del Imperio Romano, la Reforma Protestante, y ha sido el consuelo de millones durante guerras y conflictos. La Biblia, un texto divino con un viaje humano. Si alguna vez has abierto la Biblia y te has sentido abrumado por su tamaño o su contenido, no estás solo. Pero una de las cosas que la hace tan fascinante es que, aunque fue escrita hace miles de años, sigue siendo relevante para las preguntas que nos hacemos hoy. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La Biblia, en realidad, es un conjunto de 66 libros, divididos en dos grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre la historia del pueblo de Israel, desde la creación hasta los profetas. El Nuevo Testamento, por otro lado, narra la vida de Jesús y el surgimiento del cristianismo. Pero lo interesante es que estos textos no fueron escritos en un solo momento, ni siquiera por un solo grupo de personas. Fueron compilados a lo largo de siglos, en un proceso que involucró a diferentes comunidades, tradiciones orales y culturas. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes. El Antiguo Testamento, un viaje por las raíces del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es la primera gran parte de la Biblia y también la más extensa. Aquí se encuentra el origen del mundo según la fe judeocristiana, con la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén, el diluvio universal y la historia de Noé, las hazañas de Abraham, Moisés y los profetas. Pero detrás de estas historias que parecen tan lejanas, hay un relato que habla de la lucha constante de un pueblo por sobrevivir y mantener su fe en medio de la adversidad. ¿Sabías que durante siglos estas historias se transmitieron de forma oral? Solo después de mucho tiempo fueron escritas, y no en papel, sino en pergaminos, utilizando lenguas antiguas como el hebreo y el arameo. Los textos se recopilaron y guardaron celosamente en los templos, y muchas veces fueron llevados de un lugar a otro durante las guerras. Uno de los episodios más impactantes de esta historia es el exilio de los israelitas en Babilonia. Durante este periodo, el pueblo de Israel fue desterrado de su tierra, llevados como cautivos a un imperio extranjero. Fue un tiempo de sufrimiento y desesperación, pero también un momento clave en el que los líderes espirituales decidieron escribir sus tradiciones y sus creencias para asegurarse de que no se perdieran. De hecho, se cree que gran parte del Antiguo Testamento fue compilado durante este tiempo.
El Nuevo Testamento, la revolución de Jesús. Si el Antiguo Testamento es una crónica de las raíces del pueblo de Israel, el Nuevo Testamento representa una transformación completa con el mensaje de Jesús. Los 4 evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan la historia de un hombre que cambió el mundo con su mensaje de amor, compasión y redención. Pero hay algo que mucha gente no sabe: los primeros textos del Nuevo Testamento no fueron los evangelios, sino las cartas de Pablo. Estas cartas fueron escritas a las primeras comunidades cristianas que surgieron después de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo, quien antes había sido perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los principales defensores de la fe y su impacto en la historia del cristianismo es innegable. Los evangelios, por otro lado, fueron escritos algunas décadas después, basados en las tradiciones orales que circulaban entre los seguidores de Jesús. Aunque hay algunas diferencias entre los relatos, lo esencial es que todos coinciden en lo más importante: Jesús vivió, murió y resucitó. Lo que es fascinante del Nuevo Testamento es que no solo se enfoca en la vida de Jesús, sino también en la expansión del cristianismo por todo el mundo antiguo. A medida que el Imperio Romano se expandía, también lo hacía el mensaje de Jesús, llegando a lugares tan lejanos como Asia Menor, Grecia, y finalmente, Roma. ¿Cómo sobrevivió la Biblia a los tiempos difíciles? A lo largo de los siglos, la Biblia no solo ha sido traducida, sino también perseguida, prohibida y quemada. Durante la Edad Media, solo unas pocas personas tenían acceso a la Biblia y leerla en ciertos idiomas, como el inglés, estaba estrictamente prohibido. Uno de los momentos más importantes en la historia de la Biblia fue la Reforma Protestante en el siglo XVI. Reformadores como Martín Lutero insistieron en que la Biblia debía estar al alcance de todos, no solo de los sacerdotes. Lutero tradujo la Biblia al alemán. Gracias a la reciente invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, su traducción pudo ser distribuida ampliamente. Esto cambió la historia para siempre. Con la llegada de la imprenta, la Biblia se convirtió en el libro más impreso del mundo, y a partir de ese momento, millones de personas pudieron leerla por sí mismas. Esto no solo impactó la fe religiosa, sino también la cultura y la educación, ya que el acceso a la lectura y la escritura se extendió. Un libro con un impacto global. Desde su composición hasta su traducción, la Biblia ha tenido un impacto en todos los ámbitos de la vida humana. Su influencia no solo se ve en la religión, sino también en la política, el arte y la cultura popular. Grandes obras de la literatura y el arte, como El paraíso perdido, de John Milton, o La última cena, de Leonardo da Vinci, están profundamente arraigadas en la Biblia. El lenguaje mismo que usamos hoy en día está lleno de referencias bíblicas. Expresiones como el buen samaritano, prodigal son, hijo pródigo, o caer como maná del cielo, provienen directamente de las Escrituras. Incluso movimientos sociales y luchas por los derechos humanos, como el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr., han encontrado inspiración en los mensajes de justicia y esperanza que se encuentran en la Biblia. Un mensaje que trasciende el tiempo. Pero más allá de su impacto en la historia y la cultura, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sus historias de fe, esperanza, amor y redención siguen resonando hoy en día. Cada generación redescubre en sus páginas algo nuevo, algo que se aplica a su contexto y a sus luchas personales. Es un libro que, a pesar de haber sido escrito hace miles de años, sigue hablando al corazón humano en los momentos de desesperación, alegría, duda y fe. Nos recuerda que, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, todos compartimos las mismas preguntas y los mismos anhelos. Lo que nunca te han contado. Sin embargo, la historia de la Biblia no ha sido siempre sencilla. A lo largo de los siglos, muchas versiones de la Biblia han sido adaptadas o interpretadas de formas diferentes. Se han perdido textos y otros han sido añadidos. ¿Sabías que hay libros que originalmente formaban parte de la Biblia pero que fueron excluidos?